maestra. Eh, yo soy José Enrique Raya Rosas, eh, de propedéutico, y esta es la exposición de relación de la economía con otras ciencias sociales. Vamos a empezar con la ética. La ética es, pues, básicamente una serie de normas, sí, de normativas sociales que, pues, están impuestas por el mismo cúmulo social. Esto tiene que ver con la economía o sea, tiene la relación, pues, monetaria, más que nada, ya que, pues, sobre todo, por ejemplo, en los gobiernos, la, el uso que se le tiene que dar a la economía o al capital, pues debe ser de una forma ética, no deben, bueno, se estima que no debería de robar, no deberían de lavar dinero o cosas así. Y yo creo que esa es pues la relación que tienen entre lo que ellos conciben que está bien y lo que está mal en cuanto al manejo del dinero en una sociedad. No solo relacionado al gobierno, sino a todos los seres sociales, o sea, a todos los miembros de dicha sociedad, porque pues no solamente los, los del gobierno pueden irrumpir o incumplir las normatividades que se tienen, o al menos que se estiman de la gente en términos éticos. La siguiente sería la filosofía. Eh, pues la filosofía se ve involucrada en la economía por una contraparte, pero aún así muy de la mano de la ética. La filosofía yo lo veo desde un punto moral, que la moralidad es los derechos y los valores que tiene cada persona y no vistos desde un punto social, sino desde un punto personal y familiar tal vez, sino o sea, lo que se ha tenido en casa, lo que se ha desarrollado. Entonces, la economía en un ámbito así, de la filosofía, pues es tal vez el manejo de ella, cómo voy a hacer para llegar a tal día, cómo voy a manejar mi propio dinero, si es bueno invertir este dinero en cierta cosa o no, o así, o sea, como mi propio, como concibo yo o como se concibe la gente en un término económico. Entonces, creo que esa es la relación. En cuanto al derecho, aquí, en cuanto al derecho, pues creo que la importancia de la economía pues es bastante alta, puesto que pues creo que todos tenemos derechos, o sea, no creo, ¿verdad? Todos tenemos derechos a pues a tener una casa, un derecho a la escuela, derecho a la comida, derecho a un nombre, derecho a cosas así, y todo eso está involucrado a aunque no se quiera o aunque no se crea, pues la economía, para, tan simple como para derecho a estudios, pues se necesita economía. Aunque sea laica y sea gratuita, pues siempre se va a necesitar que un lápiz, que se van a necesitar los cuadernos, que se van a necesitar cosas así. Entonces la economía creo que es algo muy importante en el derecho porque pues a veces podría parecer que si no se tiene dicha o una economía estable o un buen manejo de la economía nacional, pues los derechos de las personas se verían pues agraviados. O sea, no se tendrían eh, en regla como debería de ser. En cuanto a la antropología, está aquí, la antropología, pues la economía ha sido trascendente a lo largo de la historia en un término antropólogo, puesto que básicamente la economía no se concibe sin la idea pues del hombre. Entonces, el hombre es quien ha hecho la economía desde tiempos antiguos hasta tiempos actuales que son muy desarrollada, tanto, o sea, desde los trueques, que te cambio semillas por ganado, eh, todo eso, las rutas comerciales, rutas importantes comerciales, tanto, por ejemplo, en América, o sea, pues sí, las chinampas me parece que eran donde pues cultivaban y ahí mismo iban al mercado iban al mercado los aztecas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí generaban su economía, generaban un comercio y por lo tanto, pues era
un plus que le daba al régimen tan poderoso que tenía. Lo mismo para, por ejemplo, la ruta de la seda o para los romanos en general. La antropología está relacionada con ella, puesto que han ido de la mano desde que se asentaron pues, los grupos sociales hasta, pues, hasta esto. Ahora, la psicología, voy más rápido porque ya que se me acaba el tiempo. La psicología, en un término económico, tal vez puede ser positivo o negativo desde el punto de vista que, pues algunos podemos sentirnos mejor o peor con dinero o sin dinero. Entonces, yo creo que ese puede ser un término, bueno, un punto de vista válido en el hecho de que, pues, algunos pueden llegar a sentirse mejor si tienen una economía estable o no. La política es lo que le comentaba, los gobiernos, el uso pues de la economía, el uso del capital y cómo lo tratan, cómo lo mueven en cuanto a pues a un régimen, en cuanto a la sociedad y si dan apoyos o no dan apoyos o si dan un buen manejo de él o no lo hacen. En la sociología, pues lo mismo, la sociología va muy de la mano con la antropología, pero pues este tiene que ver, yo creo que un punto de vista un poco más externo, no solo, o sea, no alrededor de la historia, sino cómo es que las personas pueden llegar a comportarse, si hay dinero de por medio o si no hay dinero de por medio, y las varianzas que puede llegar a haber. Yo creo que ese es pues un buen punto de vista. En la historia, la economía creo que tiene un enfoque desde más allá de lo personal, sino en lo social. O sea, en lo social comunitario me refiero. Creo que, por ejemplo, como se lo dije, hay algunos imperios que han surgido y han crecido a cantidades, pues, bárbaras gracias a economía. Por ejemplo, no sé, los vikingos que se dedicaban a saqueos, todo por la economía, o sea, por el poder del capital, pues para poder construir sus dracar y armas y todo. Entonces, fueron guerreros, pues, muy poderosos y pues se vieron, se vio su inmersión en otros países y pues eso no se hubiera logrado si no hubiera sido a base de la economía que saqueaban, básicamente. En las relaciones internacionales creo que es lo mismo que, por ejemplo, le comentaba en la antropología del comercio, pero ahora sí que básicamente a un ámbito internacional, un ámbito fuera de las fronteras, y no solamente como comercio, sino las relaciones que se tiene, o sea, me refiero por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, tratados de comercio de petróleo en situaciones adversas como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando se le daba petróleo a ciertas naciones que estaban en guerra. Entonces creo que la relación que tiene en cuanto a las relaciones internacionales es muy importante pues por la codicia hasta cierto punto o la inteligencia, depende desde qué punto se vea, que pueda tener el gobierno, la nación o las personas entre, de una nación a otra, pues. Y la administración pública creo que básicamente es cercana a la política, pero no solamente la política, sino por ejemplo se podría ver entre la administración de una escuela, la administración de una empresa y cómo vas a manejar el dinero hasta cierto punto pues para poder tener estabilidad económica. Y ya maestra, esta es mi presentación. Espero esté bien y espero su contestación. Muchas gracias. Es todo.